No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Educación técnico-profesional, de eso vamos a estar conversando en este capítulo de Tarea de Tecnología, cómo los estudiantes, los escolares están prefiriendo este tipo de profesiones, de vocaciones, cómo elegir entre una carrera técnico-profesional versus una universitaria y así varias dudas que nos han planteado a través de redes sociales. Para dilucidar todo esto, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro invitado del día de hoy, él es Manuel Farías, director de Formación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales de Fundación Chile. Manuel, bienvenido esta mañana a Tarea de Tecnología. Hola Nicolás, gracias por la invitación y muy buenos días. No, gracias a ti por acompañarnos este día miércoles, que está bastante helado, pero ya le avisamos a la gente en la radio, así que para que se prepare si van a salir. Manuel, antes de comenzar a profundizar en este tema, cuéntanos cómo se vincula Fundación Chile con también la labor y la educación técnico-profesional en nuestro país. Bueno, tal vez como algunas personas pueden desconocer o algunos conocer, la Fundación Chile es una institución público-privada, ¿no? El 50% pertenece al Estado de Chile y el otro 50% al sector privado, particularmente BHP Billiton. Es una institución que nace durante la década de los 70 en particular, con distintos focos, y un foco fundamental fue el del desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo. Quiero comentar que tal vez uno de los principales proyectos que nosotros conocemos fue la introducción del salmón, digamos, en Chile, ¿no? Del cultivo del salmón. También la primera empresa de energía solar la hizo la Fundación Chile y después se transfiere al sector privado. En fin, hay un conjunto de iniciativas que fueron desarrolladas en ese sector. Posteriormente, la Fundación evolucionó también a incorporarse en los temas de capital humano, a los temas de educación específicamente, y por esa razón, hace algunos años atrás se crea el Centro de Desarrollo Humano, en donde está adscrita la Dirección de Educación Técnica y Trayectoria Formativa Laboral. En el Centro de Desarrollo Humano está, entre otras cosas, distintas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el programa Talentos Digitales, que es un programa muy potente que se hace con CENSE y que permite entregar becas para jóvenes, adultos, precisamente para mejorar sus competencias digitales. Son varios miles de jóvenes los que participan año a año. Está también la línea de futuro de la educación, y tal vez uno de los principales proyectos ahí es Educar Chile, que es un portal que es visitado por cientos de miles de docentes, digamos, en el país. Y la verdad es que es un espacio no solo de consulta, sino que también de aprendizaje muy importante. También nosotros a través de ese espacio entregamos contenidos para el canal NTV, digamos que es un canal público orientado a la educación y la formación de los niños y niñas. Y en el ámbito de la formación para el trabajo, hemos venido trabajando en formación técnica, tanto en educación media como en educación superior. Y yo diría que ahí hay un par de iniciativas tal vez interesantes que comentar. Uno son la participación en lo que se llaman las redes de futuro técnico, que ha permitido que en el caso de la Fundación Chile, especialmente en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, podamos nosotros haber articulado una red de trabajo orientado al mejoramiento de la formación técnica, a la vinculación de la formación técnica con su entorno, con el mundo productivo en particular, y al desarrollo de capacidades de los docentes desde hace por lo menos 3, 4 años atrás. Entonces, esa red, digamos, hoy día es una red bastante robusta y que nos ha permitido ir, además, dialogando con otros sectores económicos. Por ejemplo, en el caso de la minería, el proyecto emblemático es el proyecto ELEVA, que es un proyecto que se hace en conjunto con el Consejo de Competencias Mineras. Y lo que hace, digamos, es a partir, ¿no es cierto?, de la definición de las competencias de educación para la minería o para carreras mineras, se actualiza, por un lado, el currículum de aquellos liceos técnicos profesionales e institutos de educación superior para alinearlos, digamos, con estas rutas formativas definidas en conjunto con el Consejo Minero. Eso permite, de alguna manera, equilibrar, ¿no es cierto?, los niveles de formación con calidad y con pertinencia con los requerimientos de un sector productivo en particular.
Y lo último, en educación superior, nosotros trabajamos desde hace varios años atrás en la elaboración del marco de cualificaciones para la educación técnico-profesional, que establece verdaderas rutas formativas o permite después desarrollar poblamientos sectoriales, digamos, para que todos los sectores digan, mira, este es el nivel de competencias técnicas que necesitamos formar en estos niveles en particular, tanto desde un curso de formación básico hasta la formación profesional que se dicta en los institutos profesionales. Oye, harto trabajo el que realizan entonces vinculado a la formación técnico-profesional en nuestro país. Estaba viendo, como tú nos comentabas, esta red de futuro técnico, las capacitaciones a los docentes, que es clave también para la formación de nuevos profesionales, el trabajo también vinculado a la minería, la actualización de los currículum y la elaboración de este marco de normas como de rutas formativas mínimas, ¿no? Los conocimientos básicos que deben conocer los estudiantes de educación superior técnico-profesional. En base a todo este trabajo, Manuel, ¿cómo consideran que es el escenario actual de todos los estudiantes que están vinculados a alguna carrera o que están en un liceo, por ejemplo, técnico profesional? ¿Ha habido un aumento en la demanda de este tipo de establecimiento, de este tipo de formación en nuestro país? ¿Cómo crees que se está desarrollando en comparación a los liceos, por ejemplo, humanistas científicos o a los liceos tradicionales, por decirlo así? Mira, yo creo que hay que poner un poco algunos elementos de contexto más anteriores, ¿no? La educación técnica en Chile siempre fue considerada, digamos, una educación de carácter terminal, vale decir, los sectores más desposeídos, los sectores más vulnerables, los trabajadores, las trabajadoras en particular enviaban a sus hijos a estas escuelas que originalmente se llamaron las escuelas de arte y oficio, ¿no es cierto? Y el propósito fundamental de poder incorporarse en estas escuelas técnicas siempre fue que al término de ellas los egresados de estas especialidades medias tenían que incorporarse al mundo laboral con mayores herramientas para el trabajo. Entonces, las escuelas de artesanos, arte y oficio, en fin, empezaron, digamos, a desarrollarse con mucha fuerza en Chile. La educación universitaria incorpora la educación técnica paulatinamente en Chile y evidentemente que se sigue, digamos, la misma ruta, ¿no? Una educación para sectores vulnerables, una educación que forma para el trabajo en particular y particularmente para trabajadores dependientes. Con el paso del tiempo esto se fue modificando precisamente porque la propia vida y la propia realidad indica, ¿no es cierto?, que cuando se expande la matrícula en educación superior, particularmente entre los años 80 y 90, en toda América Latina, la educación superior tiene más posibilidades, digamos, de acoger a un conjunto de jóvenes que provienen de distintos orígenes, ya no solo de la educación media, científico-humanista, sino que ya paulatinamente muchos estudiantes de la educación técnico-profesional empiezan a mirar que la transición, digamos, ¿no?, o la trayectoria ya no es laboral, sino que también puede ser formativa. Es decir, también pueden, digamos, ellos orientarse hacia la educación superior. Entonces, ahí aparece el concepto de trayectoria formativo-laboral. Es decir, ya no es concebida la educación técnica como educación terminal, y la educación media técnico-profesional, sino que es también concebida como una educación transicional. Es por eso que en el año 98, ya, fíjate tú que en el año 98 la educación media, científico-humanista y la técnico-profesional la técnico-profesional empezaba en primero medio, ¿ya? Hasta el año 98. Y el año 98, cuando se hace la reforma curricular, se sitúa a la educación técnica en los 2 últimos años de la enseñanza media, vale decir, en tercero y cuarto medio, con el objeto de que en primero y segundo se extendieran algunas habilidades formativas que son más generalistas y que vienen desarrollándose con anticipación. Bueno, eso hace, por cierto, que esta educación, ¿no?, técnica de nivel medio también adquiere una dimensión distinta y, por tanto, muchos más jóvenes empiezan a mirar a la universidad o a la educación superior no universitaria, como los institutos profesionales, como una alternativa. Y claramente hay un grupo significativo de jóvenes que de la educación media técnico-profesional, que entre el primer y segundo año de egreso ingresan a la educación superior. Estamos hablando de un 40%.
O sea, de los que egresan hoy día en cuarto medio, en el primer y segundo año después de su egreso, un 40% ingresa a la educación superior. Evidentemente que el 60% restante permanece, digamos, en el mundo del trabajo, después algunos de ellos ingresan a la educación superior, pero la característica de la educación técnica sigue siendo similar, es decir, los sectores más, digamos, desfavorecidos o más vulnerables siguen perteneciendo a la educación media. Y un ejemplo de ello es que la titularidad, vale decir, la administración, digamos, de los liceos, particularmente radica en colegios municipales o bien públicos, servicios locales de educación hoy día, y también particulares subvencionados. Casi no es posible encontrar particulares pagados que tengan la modalidad de educación técnica, ¿no? Entonces, también ahí hay una dimensión, digamos, muy importante respecto de este origen social y después las consecuencias posteriores que van a tener los estudiantes en particular. Manuel, y esto de la educación técnico-profesional se da más, por ejemplo, en ciudades, en zonas rurales. Hay muchas, por ejemplo, escuelas agrícolas en el sur de nuestro país que también entregan herramientas para insertarse rápidamente en este tipo de mercado, versus lo que ocurre quizás en las ciudades donde este tipo de oportunidades no son tan concretas. ¿Cómo es un poco ahí la relación entre los establecimientos técnico-profesionales que están en zonas urbanas versus rurales? Bueno, es variada, en realidad depende de la región. Hay regiones que tienen una preeminencia bastante mayor de matrícula en educación técnica profesional. Por ejemplo, las regiones que más, donde mayor matrícula hay son la región de Atacama y la región de la Araucanía. ¿Ya? Esas son las regiones que más matrícula de educación técnica concentran. Más del 54% de la matrícula de tercer y cuarto medio pertenece, digamos, a la educación técnico-profesional. La región de la Araucanía es una de las regiones más pobres de Chile, ¿ya? La región de Atacama en su momento también, digamos, tuvo precisamente una dimensión relativamente similar. Con el auge de la minería, la región de Atacama ha tenido cierto protagonismo, digamos, económico, ¿no? Sobre el 12 o 14% del cobre que se produce en Chile se produce en Atacama. Entonces tiene hoy día una relevancia significativa. Pero la educación técnica se mantuvo. En el caso de la Araucanía es distinto, porque los niveles de pobreza y exclusión todavía permanecen, digamos, ¿no? Y entonces se justifica. Ahora, respecto de lo que es campo-ciudad, como te digo, es variable. Hay ciudades o regiones en particular donde la educación técnica a nivel urbana, digamos, es muy predominante. Mira, yo soy de regiones, ¿ya? Yo vivo en la región de Coquimbo, no obstante, me desplazo a Santiago a trabajar. Y en la región de Coquimbo me desplazo toda la semana, de lunes a jueves estoy acá. Y en la región de Coquimbo en particular, por ejemplo, en el servicio local Puerto Cordillera, que está ubicado Coquimbo y Andacollo, la mayoría de los establecimientos son urbanos, técnicos profesionales. Y dentro de eso, precisamente porque se visualiza, ¿no es cierto?, que hay ahí un espacio de transición, digamos, hacia el mundo formativo o laboral. No hay tanta oferta de educación superior, curiosamente. La educación superior particularmente tiene más oferta en la ciudad de La Serena, donde hay menos establecimientos técnicos profesionales. Entonces, yo diría que no hay, digamos, con exactitud, ¿no es cierto?, un tipo de ciudad, un tipo de comuna, sino que más bien eso se ha ido desarrollando en función de los requerimientos de cada territorio. Famosas son las escuelas agrícolas, y quiero solamente mencionar un caso muy, muy particular. Yo originalmente soy de una comuna muy cercana aquí a Santiago, pero es de la región de Valparaíso, que se llama Calle Larga. Bueno, no sé si tú has escuchado hablar de Calle Larga. Bueno, sí. Calle Larga tiene una particularidad muy interesante, digamos, y es que ahí se desarrolló, se impulsó una escuela que se llamó la Escuela Granja. Y esas son escuelas que impulsó el Estado de Chile por allá, por los años 1940, precisamente para incorporar a los campesinos en la formación de oficios agrícolas en particular, como fueron las escuelas normales en un momento determinado para la formación de docentes. Bueno, en la Escuela Granja nace, y después fue profesor, quien llegara a ser presidente de la República de Chile, Pedro Aguirre Cerda, cuyo lema fue gobernar es educar.
Es cierto lo que estábamos conversando, que hay muchos establecimientos de este tipo, como las escuelas agrícolas, como también otras escuelas técnico-profesionales, que son una alternativa, sobre todo en lugares donde no hay universidades, donde se tienen que desplazar también a otras regiones, como el caso de Coquimbo, de Valparaíso, etcétera, porque la capacidad o la cantidad de carreras disponibles o de cupos para poder estudiar no es suficiente, por ende puede ser una buena alternativa entonces también cursar una carrera técnico-profesional y ya no verla con esa mirada que tú nos indicabas, ¿no? Como una educación terminal. Al contrario, tiene que ser el principio para luego seguir profundizando en este tipo de áreas si les interesa, obviamente, ya en un nivel más superior, en la educación superior. O de lo contrario, poder trabajar un par de años, por ejemplo, generar un piso económico y luego poder seguir profundizando, especializándose sobre todo en esas áreas. Es súper importante entonces hacer ese cambio, esa como nueva concepción que se le está dando a la educación técnica profesional, sobre todo en comunas rurales, en zonas donde quizás no hay universidades cerca, porque puede ser una muy buena alternativa. Manuel, en cuanto a las carreras técnico-profesionales ya a nivel superior, ¿cuáles son quizás las más demandadas por los estudiantes al momento de egresar de la educación media? ¿Hay algún tipo de tendencia, de recomendación, sobre todo aquellos que van a salir este año o que tienen dudas respecto a qué estudiar técnico-profesional? Y mira, varias cosas. Solo para no quedar con algo, digamos, pendiente, comentarte que respecto de lo último que hablamos, de poder hacer la transición hacia una ruta formativa, es decir, hacia una universidad o un instituto profesional, es correcto, digamos, esa es como la tendencia. Ahora, los países más avanzados, Canadá, Australia, Finlandia, entre otros, lo que han hecho es generar sistemas que permiten más flexibilidad para hacer esas transiciones. Es decir, hay puentes que te permiten cruzar de un lugar a otro y viceversa, es decir, del mundo educacional al mundo laboral y después volver del mundo laboral al mundo educacional y se te reconoce aquello que aprendiste en el mundo laboral, entendiendo de que el concepto es que todo espacio es un espacio de aprendizaje. Claro. O sea, el mundo del trabajo es un espacio de aprendizaje. Por tanto, si yo vuelvo a estudiar, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho de que, de alguna manera, se me permita reconocer aquellos aprendizajes que tuve, digamos, en el mundo del trabajo. Entonces, esos puentes nos faltan todavía a nosotros. Tenemos muchos callejones sin salida y esos callejones sin salida hay que abrirlos para que tengamos posibilidad de transitar de un sector a otro sin ninguna dificultad. Ahora, respecto de la pregunta que tú me hacías, que es muy, muy interesante, muy relevante, hay, yo diría, varias dimensiones. Una dimensión, por cierto, tiene que ver con aquellas carreras que eligen los jóvenes y que tienen cuál es el propósito, por cuáles las eligen. No nos olvidemos que los jóvenes que están, digamos, que ingresan a la educación media técnico profesional, son jóvenes que tienen no más de 16 años de edad, ¿ya? Es decir, son aquellos que terminaron su segundo medio y tienen que elegir una especialidad técnico profesional. En el segundo año ya hay algunos aprestos. Entonces estamos hablando de personas que están en su etapa de maduración vocacional, están iniciando la etapa de maduración vocacional. Por tanto, la elección que hacen de lo que quieren estudiar no solamente depende de ellos, digamos, de su propia voluntad, sino que también pudiera estar influida, de acuerdo a lo que dicen los estudios, por decisiones o orientaciones de los propios liceos y, por otro lado, también de las propias familias. Entonces, no siempre la elección, digamos, que los jóvenes hacen de la educación media técnico profesional, de sus especialidades, es libre, es autónoma, digamos, ¿ya? De alguna manera hay cierta inducción en eso. Ahora, para elegir después una especialidad de nivel superior, claro, ahí uno empieza a mirar cuántos de los jóvenes que estudiaron carreras afines a un área después continúan en carreras similares. Y la verdad de las cosas es que no es tanta. Es decir, no más del 50% de los jóvenes, digamos, que estudiaron una carrera determinada continúan en la misma área de especialización después en educación superior. Entonces, precisamente por esto que te decía, ¿no? Por cómo se indujo, digamos, la participación y además también el tipo de oferta que hay en el liceo. Bueno, las especialidades más demandadas, por cierto, que son especialidades tecnológicas, son especialidades industriales. ¿Por qué? Porque son las que más, digamos, incentivos económicos van a generar al cabo del primer año de egreso de cada una de estas carreras. O sea,
carreras, por ejemplo, en el sector de la minería, todo lo que tiene que ver con mantenimiento industrial, con automatización, todo lo que tiene que ver con mecánica propiamente tal, en fin, carreras que son muy intensivas, ¿no es cierto?, en ciencia, en tecnología, en el desarrollo, digamos, de competencias y habilidades matemáticas, son altamente demandadas precisamente por las consecuencias laborales, por un lado, y por el valor económico que le pueden generar a los estudiantes. Ahí tenemos una primera cuestión que nos aparece. ¿Quiénes son los que demandan esto? Mayoritariamente son varones, mayoritariamente son jóvenes hombres, los que se van a estudiar estas carreras que son llamadas las carreras STEM, ¿ya? Y hay un porcentaje no muy alto, no superior al 35% de mujeres que ingresan a estas carreras. Hoy día hay un esfuerzo muy alto, y nosotros somos parte de eso, junto con algunos sectores industriales, de poder promover más participación femenina en estas carreras tecnológicas. Ahora bien, la mayoría de las mujeres se va y se orienta a carreras de servicio. Si uno mira, por ejemplo, el porcentaje, y yo voy a hablar en general, sin dar un dato específico, pero de hombres y mujeres, la matrícula de hombres y mujeres, digamos, es relativamente equilibrada en educación superior técnico profesional. Es levemente superior para las mujeres en particular. Sí. Es levemente superior. Ahora, si uno empieza, digamos, a desmenuzar un poco más esta situación, este sistema, nos damos cuenta un poco de lo que te digo. La proporción 70-30 es más favorable a los hombres en el caso de las carreras tecnológicas y más favorable a las mujeres en el caso de carreras de servicio científico-humanista. Las carreras de servicio científico-humanista son menor remuneradas, ¿ya? Tienen oferta, mucha enfermería, por ejemplo, mucho trabajo social, pero son menor remuneradas que una carrera de mecánica, de mantenimiento industrial, de tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que exista, digamos, equilibrio también en esta doble dimensión. Porque las mujeres, no es por una cosa solo de equidad de género, que de por sí es importante, sino por las consecuencias económicas para las familias que tienen el que las mujeres tengan mejores condiciones laborales y tengan mejor empleabilidad. Hay muchas mujeres que son madres solteras o que constituyen familias, digamos, monoparentales, en donde ellas son la principal, digamos, fuente de ingreso. Y naturalmente que esta doble condición de madre, por un lado, y por otro lado de trabajadora, tiene un impacto claramente en su familia, si es que esa remuneración o esa empleabilidad es de mejor calidad, digamos, que si no lo fuera. Entonces, hay una serie de derivadas, digamos, que son súper importantes. Con toda la educación técnica es una alternativa si es que uno no la mira como alternativa terminal. Es una muy buena alternativa, no por algo cerca de 1 millón de jóvenes chilenos estudian educación técnico profesional, sea en el nivel secundario como en el nivel superior. En el nivel superior son más de 500.000 los jóvenes que están en alguna carrera técnica, sea en un CFT o en un IP. Entonces, no solamente tenemos que hacernos cargo de eso como país, sino que también tenemos que mirar el potencial que tenemos y qué es lo que estamos formando. Porque lo que formamos hoy día es aquello que va a suceder en las empresas del mañana y no muy lejano, digamos, ¿no? Y ahí se nos viene otra cosa más interesante que es el futuro del trabajo. Oye, realmente un análisis completo del escenario de la educación técnico-profesional que hemos hecho esta mañana con Manuel. Vamos a seguir hablando sobre eso, sobre por qué existen estas brechas de género respecto a las carreras técnico-profesionales versus hombres con mujeres, cómo también es el trabajo de los docentes que están vinculados a este tipo de enseñanza. Pero antes de seguir hablando, vamos a saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio, porque si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec con Y, para que sea mucho más fácil entonces conocer parte
de su trabajo y de su trayectoria. Nosotros vamos a hacer un alto musical, nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Manuel Farías de Fundación Chile respecto a la educación técnico-profesional en nuestro país. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.